Queridos hermanos, Padre Raúl, gracias por las palabras de presentación. Siempre me hace acordar a mi párroco de cuando era pequeño, que iba todos los domingos y todos los domingos me presentaba como la primera vez. Y es cierto que siempre se renueva alguno y que es bueno que nos conozcamos en este día que celebramos a la familia de Jesús y celebramos también a la gran familia de la Iglesia, porque como dice Jesús, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El que cumple la palabra de Dios, ese, dice Jesús, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estamos celebrando la octava de la Navidad, el gran hoy en que la Virgen dio a luz al Salvador del mundo. Este misterio cuyo eco se expande en la liturgia de todos estos días. Es un misterio de luz que los hombres de cada época pueden revivir en la fe y en la oración. Precisamente a través de la oración nos hacemos capaces de acercarnos a Dios con intimidad y profundidad. Por ello, teniendo en cuenta los problemas que hay en el mundo, los problemas que también hay en la Iglesia, vamos a tratar de hacer una pequeña reflexión de la oración. Jesús rezó en el capítulo 17 de San Juan, la Precatio Sacerdotalis, la oración sacerdotal. Dice Jesús: pido por ellos que están en el mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Jesús rezó por nosotros. Estamos en el mundo, tenemos las dificultades del mundo, necesitamos de las cosas, tenemos problemas de salud, tenemos problemas morales, tenemos problemas de relación entre nosotros y también estamos muchas veces sujetos al mal. Pero Jesús pidió por nosotros y tenemos la certeza de su oración para que Dios Padre nos preserve del mal. Debemos refugiarnos en la oración, vivir de la oración. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo la oración forma parte de la vida de la Sagrada Familia de Nazaret. La casa de Nazaret, en efecto, es una escuela de oración, donde se aprende a escuchar, a meditar, a penetrar el significado profundo de la manifestación del Hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de María, de José y de Jesús. Obediencia, ¿esta palabra le suena? La palabra obediencia a veces cuesta, porque es difícil que te digan lo que tenés que hacer, pero la obediencia, la palabra obediencia viene del latín ob audire, escuchar. El que obedece solamente es aquel que puede escuchar. Después uno ve lo que puede hacer en el momento, pero el obediente es el que escucha, y en esto es un ejemplo la Sagrada Familia. José, María y Jesús son obedientes al Padre, escuchan al Padre siempre. Sigue siendo memorable el discurso de San Pablo VI durante su visita a Nazaret en 1964. El Papa dijo que en la escuela de la Sagrada Familia nosotros comprendemos por qué debemos tener una disciplina espiritual si se quiere llegar a ser alumnos del Evangelio y discípulos de Cristo. Y agrega: en primer lugar, la Sagrada Familia de Nazaret nos enseña el silencio. El silencio es el ambiente propio de la escucha. Y decía el Papa: oh, si renaciese en nosotros la valorización del silencio, de esta estupenda, indispensable condición del espíritu, en nosotros aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud a prestar oídos a las secretas inspiraciones de Dios y a las palabras de los verdaderos maestros. Cuántos maestros falsos que hay en el mundo y cuántas veces nosotros prestamos oídos a esos maestros falsos que nos llevan a la confusión y al error, y por lo tanto
muchas veces a la inestabilidad emocional. Decía San Pablo VI en 1964, hipersensibilizada sociedad. Y hoy lo es más, porque estamos en la sociedad de la imagen, de los afectos. Dejamos poco lugar a la escucha y al razonamiento. De la Sagrada Familia, según los relatos evangélicos de la infancia de Jesús, podemos sacar algunas reflexiones sobre la oración, sobre la relación con Dios, que, como dice San Agustín, no tiene que ser un soliloquio. La oración no tiene que ser soliloquio, solo hablar solo, sino que la oración tiene que ser apertura y escucha a Dios. Podemos partir del episodio de la presentación de Jesús en el templo que hemos proclamado, que el diácono ha proclamado en el Evangelio. San Lucas narra que María y José, cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como toda familia judía observante de la ley, los papás de Jesús van al templo para consagrar a Dios a su primogénito y para ofrecer el sacrificio. Movidos por la fidelidad a las prescripciones, parten de Belén y van a Jerusalén con Jesús, que tiene apenas 40 días. En lugar de un cordero de un año, presentan la ofrenda de las familias sencillas, es decir, 2 palomas. La peregrinación de la Sagrada Familia es la peregrinación de la fe, del hombre sencillo, de la familia sencilla que presenta al Señor los dones, símbolo de la oración y del encuentro con el Señor que María y José ya ven en su Hijo Jesús. Una nota que no tengo acá puesto, escrito, pero en Belén era una ciudad de pastores y se elegían los mejores corderos. Jesús nace para la fiesta de la Hanukkah, de la luz, y también era la época del año en que nacían los mejores corderos. Había pastores que iban a seleccionar los mejores corderos que después se vendían en el templo. Jesús no puede comprar un cordero porque no le daba la economía a la familia de José y de María, pero Él es el verdadero cordero, como decimos en cada misa, que quita el pecado del mundo, el mejor cordero que pudo dar la naturaleza para la fiesta de la Navidad. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece a título especial, porque se formó en su seno, tomando de ella también la semejanza humana. Nadie se dedicó con tanta asiduidad a la contemplación de Jesús como María. La mirada de su corazón se concentra en Él ya desde el momento de la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos advierte poco a poco su presencia, hasta el día del nacimiento, cuando sus ojos pueden mirar con ternura maternal el rostro del Hijo, mientras lo envuelve en pañales y lo acuesta en el pesebre, el lugar donde comían los animales. Nuestro pesebre hoy es el altar donde comemos el verdadero cuerpo y la sangre de Jesús. Y fíjense, el rostro del Hijo para una madre. Hace 2 días que vine y fuimos a comer a una familia que tuvieron un nacimiento hace poquito, y me decía la hermana, la tía de la nueva niña, dice, mire, qué bonita es, me mostraba la foto en el teléfono, qué bonita es, qué bonito siempre es un hijo para un padre. Pensemos en el rostro de María, cuando ve a su recién nacido, ese rostro de Jesús, el rostro más bello y dulce que ha venido al mundo. Los recuerdos de Jesús, grabados en la mente de la madre y en su corazón, marcaron cada instante de la existencia de María, de su oración. Ella vive con los ojos de Cristo y conserva cada una de sus palabras, como nos dice San Lucas, que se informó cuidadosamente. Por lo tanto, esta información
la recibió de María, y por eso él anota en el Evangelio, Lucas 2:19, que María tarrema tatauta simbalusa en tecardiautes. Dice que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Simbalusa, simbalao, ese verbo en griego quiere decir meditar reflexionando. En castellano, por lo menos en Argentina, para el lenguaje del campo, tenemos una palabrita exacta que traduce este verbo, que es el tema de la vaca cuando rumea, rumiar. El rumiar, vieron que la vaca tiene varios estómagos, mete el pasto, lo pone en uno, lo va poniendo en otro. Bueno, esa idea, simbalao, eso es lo que hace la Virgen. No entiende todo, no deja de sufrir, porque hoy escuchamos en el Evangelio que el anciano Simeón le dice: y a ti una espada te atravesará el corazón. Jesús rezó por nosotros, pide que no nos saque del mundo, y por lo tanto el mundo nos puede lastimar, pero pide que el mal no nos toque. Pido que los preserves del mal. Y su familia, como las nuestras, sufren todo, como están sufriendo también la familia del diácono, Esperanza, que ha pasado de este mundo al Padre ayer, la familia que mencionó el Padre Raúl, que fue a asistir. La muerte y la vida tienen parte, con la grandeza y la miseria de todo eso. Porque cuando uno muere, ¿qué se lleva? Las cosas. Por ahí a uno le interesan las cosas de los difuntos. En Argentina hay un tango, esto es no sé si lo van a entender, porque es de nuestro argot, dice: cuando manches que a tu lado se prueban las pilchas que vas a dejar. Cuando te des cuenta que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Muchas veces estamos en lo material, pero hermanos, lo material cae, lo que te llevas es lo espiritual, lo que pudiste dar. Te llevas el rostro con el cual podés vivir, el rostro de la alegría de una vida nueva, de una vida ofrecida y también de una vida que marcha, pero que no se escapa de la comunión de los santos, porque la vida de los difuntos no se escapa de la realidad. Y lo que pasa es que ustedes me dirán: y padre, no lo podemos ver, no la podemos ver. Es cierto, pero no es que no existe más, sino que está más adentro de la comunión de los santos. Como dice la plegaria eucarística número 1, que vamos a utilizar en la misa, el canon romano: los difuntos están in locum refrigeri lucis et pacis, en el lugar del refrigerio, del consuelo, de la luz y de la paz. Y también queda la vida de ellos señada por la capacidad de escucha, por sus dolores, por sus sufrimientos y por lo que dejaron, la huella que dejaron en nosotros para el bien o para el mal de nuestro hoy, pero siempre un mal que está llamado a la luz, a la redención, a mejorar, a progresar y a seguir adelante. María conservaba todas estas cosas, las alegrías, las penas, los sufrimientos, las contrariedades de la vida. Y María, de esa manera, se convierte en el modelo de la gran oradora, porque es la gran escuchadora. Y cuando alaban al Hijo, no se pone por encima de la media, sino que guarda las cosas en su corazón. Y cuando le anuncian dolores y sufrimientos, guardan las cosas en su corazón. Y entonces, en el espejo de María también se mira San José, el esposo que la acompaña, el hombre justo, del cual no tenemos una sola palabra en la Sagrada Escritura, no dice nada, pero escucha. Es tan obediente, es tan escuchador que escucha durmiendo. Cuando piensa en dejar a María porque no entiende o porque no se siente digno de acompañarla, Dios le habla en sueños y él está tan atento que dormido escucha. Y fíjense cómo termina esa perícopa, ese paso del Evangelio, que en cuanto se despierta hace lo que el ángel del Señor le había dicho. Y así cuando tiene que huir a Egipto, y así cuando tiene que volver de Egipto, capacidad de escucha. No puede haber capacidad de oración, hermanos, si no tenemos capacidad de escucha. Como Jesús, también que como un niño es, tómenlo con comitas,
como un rebelde, ¿no? Cuando tiene que enfrentarse a la cruz, al sufrimiento. A ninguno nos gusta sufrir, pero es la vida, es así, somos frágiles. Y entonces Jesús, cuando tiene que enfrentarse al sufrimiento, dice al Padre: Padre, que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, este sufrimiento, la hora de la cruz. Pero él mismo reflexiona: pero ¿qué voy a decir? ¿Que no tengo que sufrir si para esto he venido al mundo? Non sicut ego volo sed sicut tu pater. No como yo quiero, sino como tú quieres. Termina escuchando Cristo y termina siempre haciendo la voluntad del Padre. Anoche estuve un poquito más largo, pero el padre Raúl me cohíbe un poco, después me dice que estuve muy larguero, así que vamos a ir resumiendo y les quiero comentar de memoria, porque me han guardado el libro, la segunda lectura de Colosenses. Hay también una palabrita en griego ahí, soportense dice, se traduce, se puede traducir sosténganse, porque la palabra quiere decir como el edificio, edificar, ayudar, poner arriba una cosa para que la cosa de abajo la sostenga, como las piedras del edificio, como una construcción que uno quiere hacer. Y entonces Pablo nos dice eso, antes de decirle a las mujeres que respeten a los maridos, en griego dice: no le amarguen la vida a las mujeres. No me quiero poner ni feminista ni masculista acá, Y a los chicos, no los depriman. Qué equilibrio que se requiere. Esto hay que leerlo con lo que Pablo le dice también a los efesios, ¿no? Que el matrimonio es una imagen de Cristo, y así como Cristo se entrega y da la vida por la iglesia, así también el matrimonio se tiene que entregar y dar la vida los unos por los otros. Dan la vida, damos la vida por nuestra familia biológica, por nuestra familia espiritual. Somos capaces de soportarnos, no solamente porque como ustedes están soportando una homilía larga, un pesado que les está hablando, sino soportarlos en este sentido de apoyarnos cuando el otro está cayendo, cuando el otro está abajo, cuando el otro está deprimido por un ser querido fallecido, por un dolor, por una frustración. ¿Cuánto a veces tenemos poca capacidad de soportar las contrariedades de la vida? Y nos soportan, no tenemos donde apoyarnos. Qué bonito tenerlo en la familia, qué bonito tenerlo en la comunidad eclesial. No nos olvidemos de esto. Y Pablo nos da el último consejito para la oración: y den gracias a Dios por todo. Den gracias a Dios por todo, perdonándose generosamente, perdonándose generosamente. ¿Qué quiere decir perdonando generosamente? Que aunque a veces no lo merecemos, porque no tenemos propósito de enmienda, pero tenemos que perdonarnos generosamente. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona generosamente. Que la Sagrada Familia nos empuje a comenzar un año bendecido por su fuerza, por su presencia, por la capacidad de orar, de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica en el día a día. Que así sea.